Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Hoy, episodio de Agenda 360. Tengo el gusto de compartir conmigo un gran invitado que nos acompaña para hablar todo lo que es acerca de Reskilling Revolution 2030. Pero antes, permíteme agradecerte por estar conmigo como cada martes. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y hoy vamos a tener esta charla tan interesante acerca de lo que viene siendo todo lo que son habilidades, competencias a nivel personal, a nivel profesional y cómo nos estamos reinventando día a día para evitar este famoso gap de skills, este déficit que tenemos en skills de esta transformación digital que hoy se está viviendo. Para ello, me acompaña y comparto micrófono con un gran invitado, el ingeniero Fernando Córdoba, especialista en procesos de certificación y consultor de buenas prácticas, así como de normas y desarrollo de talento y capital humano para las organizaciones. Importante mencionar también, Fernando es fundador de IT University, además de ser consultor de empresas como Audi, Volkswagen, Banco Santander, así como consultor en gobierno estatal y federal. Y bueno, por último, pues qué más, con más de 50 certificaciones en su experiencia profesional. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bien, muy contento de estar acá con ustedes y poder compartir pues, la visión de transformarnos como personas para ayudar a las organizaciones a transformarse. Entonces estoy feliz de que me hayas invitado. Gracias, Fer, pues a ti para compartir este micrófono con nuestros audioescuchas, que la verdad ya lo habíamos platicado un poquito de cuándo venías, platicar acerca de todo este expertise, que pues bueno, si me lo permites mencionar, pues en tu haber profesional, más de 50 certificaciones, ¿no? Que ya llevas este título del Lifelong Learning, ¿no? Uh-huh. Realmente lo cumples a cabalidad y pues qué mejor que el día de hoy nos puedas aportar un poco más de tu conocimiento. También reciente, felicitarte por tu certificación más reciente como máster en OKR, que tiene que ver justamente con este tema de reskilling, ¿no? Así es. Lo que pasa que la longevidad profesional solamente se logra con el conocimiento continuo. Pero ese conocimiento no puede ser desenfocado a lo que una industria necesita. Necesitamos alinear nuestros objetivos profesionales con lo que la industria requiere. Y el combustible para lograr esa longevidad profesional es el conocimiento, la competencia y la habilidad. Y eso pues tiene sus diferentes etapas. Entonces hoy voy a hablar de lo que está sucediendo, que mucha gente no está viendo esta revolución. Piensa que el proceso de aprendizaje es estático y que el mercado laboral pues los va a aceptar cuando ellos cambien de trabajo o cuando salgan de la escuela, etc. Entonces, pues no es así. El mercado laboral tiene una demanda de habilidades y competencias que a veces no están alineadas con las habilidades y competencias nuestras. Y ahí es donde cobra relevancia el tema de reskilling, ¿no? Este tema lo platicábamos, no es un tema nuevo, sin embargo recobra hoy mucho vuelo porque también a partir del Foro Mundial que se hace, el Foro Mundial de Economía, ¿no? Se habló mucho de esto, ¿no? De miras al 2030, de qué está pasando a nivel de los profesionistas, a nivel personal, qué está pasando con este gap, que no nos estamos actualizando al mismo nivel que la industria o el mismo... Hablan mucho de la revolución industrial, ¿no? De esta cuarta revolución industrial, ¿no? Así es. Que hacia dónde va y nos estamos quedando sesgados en todo el tema de capacitación, de reinventarnos, de generar aptitudes y competencias nuevas, ¿no? Día a día. Sí, y fíjate que el temor de la inteligencia artificial, el temor de que en cierto momento ya nosotros no vamos a ser funcionales laboralmente, pues es algo que no va a suceder. La inteligencia artificial va a sustituir trabajos que son repetitivos, cíclicos,
que por medio de esas herramientas serán sustituidas, pero nosotros tendremos que desarrollar competencias de creatividad, innovación, pensamiento crítico, trabajos un poco más intelectuales, menos físicos. Entonces a eso nos tenemos que adaptar, pero tenemos que entender qué quiere la industria para que se alineen estos gaps que tú mencionas, que nacen desde la escuela, ¿no? Desde la escuela, nuestras escuelas enseñan conocimientos que cuando salimos al mercado laboral quizás ya no tienen tanto valor. Tenemos una serie de cimientos y disciplinas que nos ayudan a adecuarnos, pero tenemos que pagar una factura de 1 o 2 años saliendo de la universidad para poder ser alguien que dé soluciones. A mí me pasó un ejemplo en Miami. Me sorprendí que las empresas van a las universidades a pedir cómo resolver un problema, ¿no? Y cuando nosotros salimos de las universidades, nos dicen las empresas cómo resolver problemas, ¿no? Entonces no hay ese vínculo cercano, hay un pequeño abismo que yo lo vivo desde los 80, viéndolo. Entonces es algo que tenemos que ir recortando. Pero el esfuerzo va a tener que ser personal. Las organizaciones sí van a tener planes de carrera, desarrollo de talento humano, pero tú te tienes que ver como el producto, ¿no? Tú vas a ser el producto porque tus competencias son el combustible del cual te van a pagar. Si no tienes muchas competencias, pues no va a haber ahí un beneficio, un costo-beneficio. Sí. Oye, Fer, y antes de que ahondemos más en esta idea, me gustaría que compartas con el auditorio este tema de qué es el reskilling, ¿no? ¿Qué es esta parte del reskilling? Que no haya ese sesgo, porque a veces lo llegan a confundir con el tema del upskilling, ¿no? Que son 2 variantes de una misma, pero que tiene que ver con habilidades y competencias. ¿Tú cómo lo defines en tu experiencia académica, en tu experiencia también como coach certificado, toda esta parte? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Qué es el reskilling? Para que el reskilling es la readaptación de tus conocimientos, quizás hasta un cambio de rol, para poder tener impacto o puedas llegar a lograr tener un grado de empleabilidad. Entonces, tus habilidades básicas tendrán que reconfigurarse para poder seguir vigente laboralmente. No solamente se trata de conocimientos técnicos, sino pensamiento crítico, creatividad, seguridad psicológica, inteligencia emocional. Estamos hablando cada vez más de habilidades blandas, ¿no? Colaboración, comunicación, trabajo en equipo. Entonces esto pues no es algo muy desarrollado, y también liderazgo, un liderazgo servicial con autoridad, pero servicial, en donde puedas apoyar a equipos de trabajo y tú te integres como un buen elemento de ese equipo de trabajo. Entonces nos encontramos que hay que desarrollar muchas competencias blandas y estar al día en competencias técnicas para que el mercado laboral las pueda absorber. Entonces es una reconfiguración de yo como trabajador en mi integración en equipos y aparte complementarlos con conocimientos que sean significativos para la industria. Entonces es una readaptación de tus habilidades actuales, pero a lo mejor hasta una reconfiguración a un grado total, ¿no? Así es. De donde tienes un giro, saliste como ingeniero en sistemas y a lo mejor estás en otra área y no va a pasar nada, ¿no? Sí, es complementar y desarrollar o agregar nuevas habilidades, ¿no? Que te vayan dando, y competencias tanto como las hard skill y las soft skill, que hagan esa reconfiguración y te hagan adaptarte, ¿no? Yo así lo sí, es una resiliencia, ¿no? Es una resiliencia finalmente de adaptarte, ser resiliente al entorno donde, pues, no sé, puedes laborar en la empresa y que la empresa ahora te requiera para un nuevo puesto, un nuevo crecimiento, una dirección, ¿sabes? Como esa parte, ¿no? Esas competencias blandas sirvan para reconfigurarte hacia el entorno donde generes más valor para la empresa. Y la contraparte es tratar de contrarrestar la titulitis, ¿no? La titulitis es este modelo en donde todos ya tienen la licenciatura, las empresas no encuentran como un gran diferenciador con eso, y entonces empiezan a subir sus estatus o sus niveles de requisitos de las personas que se contratan. Y entonces ya ahora ya es con maestría y luego ya es con otra más, y entonces este proceso le quita valor al estudiante, y entonces terminan invirtiendo mucho y capitalizando poco y van por el siguiente nivel. Lo que va a pasar
es que vamos a tener microlearnings, o sea, pequeños aprendizajes que van a ser validados por medio de insignias o logros, o demostrar que tienes ese logro, y la suma de esos logros, en este caso, por ejemplo, ahora las certificaciones, pues hablan de que tienes competencias diversas, y mientras más diverso seas, más posibilidades, te digo que es el combustible para que seas contratado. Entonces viene a competir este modelo contra el esquema de titulitis, fíjate, ¿cómo ves? No, pues para mí es algo que vivo personalmente, tú también lo vives, hiciste un cambio de rol, ¿no? Exactamente. Mencionar que eras contador. Así es. Y hoy por hoy, pues bueno, más de 50 certificaciones, especialista en muchas disciplinas, ¿no? Desde Claro. Tecnológicas, negocios, que has pasado también para darte esa formación. Yo lo platicaba contigo en algunas clases o en algunas mentorías, también hice ese reskilling, Sí. donde pasé de ser un tecnólogo, 100%, hacer este cambio de rol, ¿no? En habilidades más creativas de innovación, pero siempre complementando con la parte tecnológica, ¿no? Claro. Y obviamente explorando a través del aprendizaje mis capacidades, ¿no? Porque pues, evidentemente algo que nunca se me ha dado en el upskilling de TI es la programación, ¿no? Uh-huh. Yo ahí sí sé que estoy perdido, ¿no? Claro. No tengo habilidades para subir o hacer un escalamiento, cambio de rol funcional, ¿no? Pero fíjate que los skills van a estar de acuerdo a las edades, ¿no? En un modelo que hicimos el doctor Alfredo López de Cosío y yo, hablamos qué estudiar en ciertas edades. Fue un modelo, una investigación que fue la tesis doctoral del doctor, yo como coautor del modelo. Hablamos que de los 24 a los 28 años, la formación académica que logras por medio de una licenciatura te permite integrarte al mercado laboral. Pero para tener desarrollo, tienes que sumarle nuevas competencias, nuevos conocimientos. Ahí el tema de las certificaciones empezó a tener mucho auge. Te estoy hablando de los años 2000, ¿no? Después, cuando ya rebasas los 45, ya la parte técnica como que empieza a agotarte. Sí. Y entonces empiezas a gestionar recursos. Y entonces de los 45 a los 60, que fue cuando hicimos el estudio, hablamos que los grados académicos son importantes. Entonces, como sea, no están peleados, nada más que son en diferentes momentos, ¿no? Nada más que antes de que llegues a los 35, pues deberás estudiar para prepararte para esa etapa. Cuando estás en los 35, 40, prepararte para la siguiente etapa. Y después de los 60, viene un cambio de rol, en donde ya no quieres saber de tecnología y te vas por otro tema. Y eso es natural, ¿no? Después de 30, 40 años metido en un tema, y más que ahora nos alargaron el tiempo de retiro, pues vas a estar en el mercado laboral 40 años o más. Entonces vas a tener que estar switcheando. Y esta es la revolución. Vas a tener que switchar antes. Antes teníamos que esperar llegar a los 45. Hoy desde los 30, quizás antes, vamos a tener que estar switchando y pensar en dónde generamos valor. Las actitudes, las capacidades blandas son las que deben de estar firmes para que tú tengas adaptabilidad a cualquier nuevo aprendizaje, ¿no? Y siempre va a servir tu línea base de conocimiento, eso claro, no va a cambiar, pero vas a ir en ese sentido. Entonces sí, estamos hablando que hay 4 ciclos, ¿no? El ciclo formativo inicial, un ciclo de suma de competencias para un crecimiento profesional, luego un ciclo de conocimientos para una consolidación como persona y después un cambio de rol, ¿no? Entonces ese tema se va a dar. Quizás en otro lapso de tiempo, como se sucedía hace, pues en el 2008 hicimos el estudio, en estos años ha cambiado hacia a que va a suceder más rápido. Y de aquí al 2030. Sí, algo que mencionar que se hablaba justamente en el Foro Mundial que hablaban, era el cambio, ¿no? Que se viene disruptivo, porque si bien es sabido que esto ha existido desde 70s, 80s o un poquito más, ahora se le pone más énfasis por todo el tema de transformación digital. Uh-huh. Aquí siempre con mis audioescuchas dicen, oye, ¿por qué siempre le metes tecnología o transformación digital? No es que quiera hacer comerciales siempre del tema digital o tecnológico, porque ya es una realidad que está abarcando a todas las aristas de los negocios, de empresas, de profesiones, de formación personal o académica, ¿no? Claro. Con la suma de estas habilidades blandas. Se hablaba mucho de la transformación digital
tú lo mencionabas, por un temor del AI, ¿no? Del machine learning, todo esto que pensamos que van a sustituir. Sí es una realidad, como bien lo mencionas, de los temas muy operativos y repetitivos, pero también hablaban de que se debe de seguir fomentando esta suma de conocimientos para tener esas aptitudes de cara a esta nueva década que viene 2030. Y ahí, Fer, yo te pregunto, tomando relación a tu último comentario, ¿qué pasa o qué va a pasar con todos estos profesionales que no se suban a esa transición o a esa revolución de reskilling? Como bien decías, esto no es de que la empresa, la organización en la que laboras o en el proyecto en el que estés te capacite, ¿no? Porque pues eso puede ser el mejor de los escenarios. Claro. Hablábamos, por ejemplo, de BBVA, de Santander, que tienen programas. De hecho, por ejemplo, Amazon invierte en un programa de reskilling más de $700 millones para todos los trabajadores. Tú bien lo mencionas, garbanzos de libra, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con esas organizaciones que no hacen eso y que tienen que hacer un desarrollo personal? ¿Cómo impacta o va a impactar a esas personas que hoy no se suben a esa revolución de capacitarse? Fíjate que en ese estudio generamos un concepto que se llama generaciones perdidas. Siempre que haya una transformación, va a haber un grupo de personas que no van a poderse adaptar. Que no tienen capacidad de resiliencia. Acuérdate que las personas que prevalecen son las que están más propensas al cambio, ni las más fuertes ni las más inteligentes. Entonces va a haber una generación perdida, hay un grupo de personas que no se van a poder subir a la ola. Por eso hay que promoverlo para que estén conscientes y no los agarre de sorpresa, ¿no? Pero sí tenemos que entender que tanto en la industria 4.0 como la transformación digital, el cambio del management 3.0 en las organizaciones, va a haber saboteadores que no van a querer esa transformación, pero va a haber generaciones perdidas. Esos saboteadores, si no se adaptan, si no se suben a la nube, no se suben a la plataforma tecnológica, van a quedar como una generación perdida. Tenemos que estar conscientes, sí sucede. El reto está en promover el proceso de educación continua en todos los niveles y que entiendas que al salir de una universidad, me decía mi hijo Fernando, que lo tuviste por acá, ya terminé, ¿no? Ya terminé la carrera, y le decía yo, no, estás empezando la carrera, o sea, ya terminaste tu fase formativa, pero tu desarrollo profesional lo estás empezando. Entonces no es la meta, ¿no? Es uno de los elementos del proceso. Entonces también ahí sí tenemos que estar conscientes, no los podemos decirles que no va a haber gente que queda fuera. Pero tú tienes el poder de decisión, eso está en ti. Tú eres el producto, ¿cuánto le quieres sumar a ese producto? Y a pesar de que digas, no, pero es que es dinero, pues no, tenemos muchas plataformas, la de Google para certificarte en diferentes tecnologías, la que soltó Telmex para la comunidad. Entonces hay maneras, y en Internet hay maneras, ¿no? Entonces tenemos hoy democratizado el conocimiento. Pues más que nunca. Más que nunca. Entonces ahí está en ti, en ese acto de decisión de querer subirte, pero irte preparando. Porque no está tan lejos. Mira, tengo aquí un dato. El 50% de todos los empleados al 2025, estamos hablando a la vuelta de la esquina, sí, tendrán que sufrir una readaptación. Y en 5 años, en los próximos 5 años, se espera que las habilidades básicas de los trabajadores actuales cambien. Entonces estamos hablando de que 3 años y a 5 tú tendrás es el tiempo que tienes para transformarte, ¿no? Entonces si no te transformas en estos 3 o 5 años, quizás pases a la lista de esas generaciones perdidas. Y te hablaba yo del tema de México. Fíjense, en los skills en el mercado mexicano. Que ese sí me gustaría que lo compartieras, porque es lo que platicábamos de... Hablamos siempre, ahorita mencionabas BBVA, Santander, bueno, son Amazon, ¿no? Sí. Pertenecen a una cultura que nos lleva más de 20 décadas de avance en muchos aspectos de procesos, tecnología, mentalidad, ¿no? De mindset o de este growth mindset que mucho se habla. Y de México, ¿cómo estamos en México? Porque eso hoy a mí sí me interesa saber cómo se vive todo este tema de skills en la organización a nivel México, Fer. Fíjate, hay un aumento del 15% del empleo digital para poder, por la pandemia. Se generó un 15% de mayor demanda de gente que supiera de tecnología.
Entonces, a pesar de esto, esa demanda se cubre hasta en 60 días. Yo pongo un puesto laboral, sí me llegan muchos currículums, o si las empresas ponen un puesto laboral, sí llegan muchos currículums, muchos que no califican, o sea, muchos que pues, hay una oportunidad de trabajo, pero ven los skills y no los cumplen, pero mandan el currículum a ver si pega. Y entonces lo envían y se tardan 60 días las empresas en poder encontrar a alguien cercano a las competencias, ni siquiera totalmente cubriendo las competencias. Entonces tenemos en México ese problema, el total de gente capacitada en México, déjame buscar aquí el dato, en tecnología son 976,000 personas. Pero hay un dato que impresiona, 241,300 de esas personas capacitadas no cuentan con un empleo. ¿Y cuál es la causa? No tienen los skills que el mercado laboral solicita. Entonces tienen el título, tienen el diploma, pero no tienen los skills que el mercado laboral. Entonces esto pues hace pues, que tengamos ahí un desperdicio, ¿no? Y la razón es que, bueno, esas personas que no cumplen los skills están esperando que las empresas se los den. Uh-huh. Y no va a suceder. En nuestro país no va a suceder. Entonces tienes que tú verte como el producto que genere ese combustible que te logre dar la empleabilidad. Entonces está difícil. Estos datos los sacó el INEGI, entonces es un dato duro. Pero también INDED, que es un proveedor de recursos humanos, plantea que ellos se tardan en un momento dado 60 días en lograr encontrar el perfil adecuado, y los más escasos para encontrarlos son los ingenieros de soporte técnico, desarrolladores de software seniors, los desarrolladores de iOS para las plataformas iOS, arquitectos de software, ingenieros de aseguramiento de la calidad, administradores de bases de datos, pero ya no la tradicional, sino la base de datos en la nube, lo que es Big Data, todo esto. Entonces, se están tardando en los 15 puestos más necesitados, 60%. Y entonces eso hace el canibalismo, ¿no? En donde pues, ves en otra empresa y empiezan a piratear personas con esas capacidades, claro, y encarecen, pero al final beneficia solamente al individuo, pero no a la industria ni a esos 240,000 personas que no tienen empleo. Entonces ahí está todo un tema. Y luego al informático pues piensan que es como el jugador de fútbol soccer, ¿no? Que después de los 35 años ya no aguanta 2 tiempos. Entonces ahí te enfrentas a que también la edad te va en contra. Hay 2 cosas que nos van en contra en el mercado laboral a los que nos dedicamos a la tecnología. La edad, que se piensa que teniendo más de 35, 40 años ya eres muy mañoso, ya no vas a dar rendimiento. Y el otro es el outsourcing. El outsourcing te quita los mejores años de tu vida. Te contratan a los 25, te tienen 6, 7 años en el mercado y tú vas envejeciendo, quizás subes nominalmente, pero llega un momento que te van a desechar en la búsqueda de un joven que cuesta más barato. Y entonces la etapa donde tú pudiste desarrollarte profesionalmente ha sido sacrificada por ese medio. Entonces el outsourcing mal manejado pues daña al profesional. Entonces, por eso el profesional se tiene que ver a sí mismo como el producto para seleccionar la empresa donde quiera trabajar. Y para llegar a ese nivel de selección, las competencias, o sea, el combustible, son las skills. Ahí tú ya vas a decidir esta o esta. En cambio, cuando no tienes skills, pues decides donde haya trabajo, ¿no? Y a lo mejor el ambiente no es el idóneo. Y lo dejas también mucho de los profesionistas, en algún momento lo dejábamos mucho solamente a la experiencia laboral, uh-huh, ¿no? Que si bien de cierta forma sí te forma, ¿no? Valga la redundancia, porque te va dando ciertos skills dentro de tu experiencia, pero volvemos al mismo sesgo que, como tú comentas, de pensamos que la industria nos los va a dar cuando trabaje, cuando genere experiencia. Hoy en día la competitividad es muy alta, la competencia es muy alta por este tema de que ya quieren que traigas o necesitan ciertos skills a cubrir. Nosotros lo vemos mucho en la fábrica de software que tenemos. Realmente para cubrir un puesto
si yo le sumaría un poquito más esos 60 días, y la realidad es que no llegas a la afinidad del 100%, que sabemos que en el reclutamiento no necesariamente vas a llegar a ese 100 porque es el escenario to be, ¿no? Así y en es. el LACIS sabes que debe de cumplir, que es donde mencionábamos, por lo menos los de competencias. Uh-huh. Las aptitudes basadas en hard skill, se las enseñas, las instruyes, lo capacitas, ¿no? Pero sí te lleva más de, yo creo que a veces dependiendo del grado de si es un front, un back, a un full stack, o en tecnologías ya viejitas, o que no domina para cierto proyecto, es muy complicado, ¿no? Sí. Y a veces es una sumatoria no solamente de la tecnología, hablo de este caso, sino también ya debe traer, por ejemplo, skill de buenas prácticas, ¿no? Desarrollo de proyectos ágiles. Sí, y ahí es una suma ya muy compleja, ¿no? Yo que fui desarrollador de los 80s, estuve en un programa de formación de herramientas para un desarrollo tecnológico en la nube con microservicios. Pues todos los elementos que un desarrollador full stack tiene que manejar de todo el ciclo de vida, ¿no? Yo hacía código, pero había alguien que testeaba y había un analista, entonces había muchos roles, y ahora tienes que ser multidisciplinario y participar en todo el ciclo de vida para llevar el producto a consumo, ¿no? Entonces requieres más competencias, más habilidades y mejores actitudes, porque yo en mi caso en los 80, pues a lo mejor 1 o 2 hacíamos el producto. Hoy los productos, que son ecosistemas, ya lo haces con un grupo más grande, ¿no? Ya de 10, de 8 personas y que convivan y trabajen bien. Hay una transformación en la gestión de proyectos. Antes ganabas el proyecto y armabas el equipo. Hoy tienes que tener equipos productivos y darles proyectos. O sea, ya no es voy a buscar el desarrollador al momento, ¿no? Ya tienes que tener equipos que sepas su velocidad, su capacidad, la experiencia. Y luego hay experiencia verdadera y experiencia que es acumulación de tiempo. Los primeros 3 años tienes aprendizajes, pero tu trabajo se vuelve cíclico y entonces ya no hay nuevos aprendizajes. Y si la organización es muy estática, no es innovadora, pues tienes experiencia de trabajar en lo mismo. Tengo un sobrino que trabajó para TV Azteca y se encargaba de hechos en el proceso de todo lo que era el Avid, ¿no? El sistema de sacar a corte y todo este rollo. Sale de la organización y solamente había 2 empresas que manejaban Avid, ¿no? Televisa y TV Azteca, ¿no? Pero él no podía ir a Televisa porque había estado en TV Azteca. Entonces su ámbito de experiencia, aunque fuera mucha y en un entorno de alta exigencia, pues no tenía aplicabilidad hacia la industria, ¿no? Entonces salió al mercado laboral y le costó mucho trabajo poderse integrar de nuevo. Entonces esa experiencia a veces es muy focalizada en temas de gestión específica de una industria, de una empresa. Entonces tú tienes que buscar la diversidad para que tengas mayor ámbito de desarrollo. Te platico la historia de un DBA en Oracle, súper certificado. Para nada más, para los que no saben qué es un DBA, de nuestros audioscuchas, Fer, ¿qué es un DBA? Un DBA es un experto en la gestión de bases de datos. Correcto. En este caso de la marca y fabricante Oracle. Entonces encontró que le pasó lo del jugador de mayor de 35 años. Trabaja para una empresa, cumple 38, pasa la situación que pierde el empleo y se da cuenta que la industria, a pesar de tener gran número de certificaciones, no lo absorbe. Y entonces dice un cambio de rol. Voy a aprender calidad. Y se movió al área de calidad. Aprendió la norma 9000 y se hizo auditor de la norma ISO 9000, donde las canas venden porque habla de la experiencia. Entonces hizo un cambio de rol y encontró un área donde su edad, su experiencia, y siempre vincula todo con la base de datos, ¿no? Su línea inicial. Y ahora es un auditor de ISO 9000. Entonces él sí hizo una reconfiguración total porque se dio cuenta que la industria lo rechazaba. Entonces se adaptó, hizo una maestría en calidad y de ahí se empezó a certificar hasta que llegó a ser auditor de la norma 9000. Entonces él se dio cuenta de que esa experiencia laboral enfocada solo en una sola área de conocimiento le generó un factor de riesgo para cuando sale al mercado laboral. Sí, que eso es lo que
debería ser el miedo a nosotros como profesionistas de quedarnos estáticos en el proceso de reinventarnos. Yo cuando hablo de innovación, la innovación justamente lo hablaba yo, que la innovación no tiene que ver con cuestiones muy disruptivas. La innovación parte también desde la persona en sí mismo, de cómo te estás innovando, ¿no? Hoy hago este proceso, ahora cómo lo hago con otra cosa, cómo lo hago diferente, cómo le meto conocimiento de otra línea base de experiencia, de lo que hago la competencia, etcétera, ¿no? Y la innovación es reinventarnos, por ahí viene el tema del reskilling, de adaptarte a un mercado demandante que lamentablemente sí va basado en una tendencia global, que viene la globalización. La globalización y que te tienes que subir. Si no te subes, que quedas pausado permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto varios casos de reconfiguración bastante interesantes, ¿no? Que tú dices, entendieron el modelo, ¿no? Entonces, no te puedes quedar estático. Tienes que entender que tu formación es un proceso evolutivo. Y hablaba yo del tema tecnológico, pero a ver, hoy hablamos, digo, nosotros de ingenieros, de desarrolladores, de DBAs, toda esta parte, pero también es una realidad. Por ejemplo, te decía yo hace rato de una experiencia con un colega, ¿no? Que pasa a ser administrativo, marketing, a ser data science, ¿no? Uh-huh. Dio un cambio 180, nada que ver, ¿no? Donde ahora lleva matemática, estadística, procesos de todo el modelado de data, ¿no? Pero también la realidad es que hoy la industria, al menos por ejemplo en lo que es nuestro nicho como firma, la contabilidad, por ejemplo. Tú eres contador, tu esposa es contadora. Uh-huh. Los contadores tienen también un gran reto, y como financieros y como contadores. Porque hoy los contadores y los financieros deben de aprender o hacer un reskilling a temas financieros de analítica de negocios, uh-huh. BI, ¿no? Lo que es modelado de datos o data science basado en información, estadística. Y hoy yo creo que no, el reskilling no es un tema nada puramente tecnológico o de TI, ¿no? No, también. Por ejemplo, la evolución natural de un contador se va a ir a financiero, ¿no? Así es. Pero también el financiero se va a ir hacia el área estratégica, ¿no? Como analista de negocios. Analista de negocios. Y la estrategia, bueno, pues es parte. Nosotros tenemos que desarrollar estrategia tecnológica, pero tiene también que venir una estrategia, una planeación estratégica de negocios, ¿no? La reconfiguración, fíjate, ese es todo un reto. La planeación estratégica es la reconfiguración del modelo de negocio para que se adecue a la demanda del mercado, ¿no? Entonces, esa reconfiguración antes era más larga, ¿no? Teníamos 5 o 10 años y nos reconfigurábamos y manteníamos. Pero hoy la reconfiguración, los hábitos de consumo hacen, está centrado en el cliente, que tú tengas que reconfigurar tu modelo de negocio constantemente. Y ahora en la planeación estratégica ya no solo participan los socios propietarios, ¿no? Sino tu equipo de trabajo que tienes, financieros, contadores, informáticos, mercadólogos, que van a ayudarte a que esa visión que tú tienes como dueño o directivo se logre, basado en sus competencias específicas de tecnología, de marketing, de finanzas, de fiscal, vengan a ayudar a esa reconfiguración constante que tenemos que tener del modelo de negocio. Entonces, el tema de la reconfiguración de habilidades y competencias toca a todos los ámbitos laborales, no toca solamente a la parte tecnológica. Nosotros hablamos de la tecnología porque es nuestro nicho, pero a nivel personas, la gestión de recursos humanos, la gestión del marketing, la gestión de la logística, pues ha ido cambiando, ¿no? La cadena de suministros, aunque depende más de la tecnología, hoy hay un análisis. No solamente se trata de surtir el producto, sino cuál es la mejor ruta con el menor costo para llevar ese producto al cliente, ¿no? Entonces ya hay un análisis que antes no existía. Antes era llenar camiones y se vayan, ¿no? Ahora no es cuál va a ser la ruta y optimizarla por medio de la inteligencia artificial y las métricas para encontrar la mejor ruta, ¿no? Entonces eso va a hacer que a lo mejor no el operativo, ¿no? Porque a lo mejor el operativo seguirá llenando el camión, ¿no? Con otras herramientas más modernas, pero sí el táctico va a tener que reconfigurar y tener nuevos conocimientos para generar valor para la organización, ya no solamente supervisar personas. El Management 3.0 habla de generar escuadrones de trabajo que tengan un objetivo, ¿no?
Esos escuadrones de trabajo tendrán que ocupar herramientas informáticas o datos para tomar cómo van a actuar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en un proyecto que hicimos de entrada de almacén, antes se metía producto por producto. Hicimos una aplicación móvil en la cual se llenaba el pallet, se emplayaba y le poníamos un código QR, ¿no? El código QR y lo que traía el pallet lo iban generando los proveedores al momento de estar surtiendo los productos. Entonces, cuando llegaba el tráiler, venía ya emplayado el pallet, entraba al almacén, le dábamos con una hand y entrada al almacén con un código QR y todos los productos ya estaban adentro. Cuando antes te ponías a contar uno por uno, ¿no? Entonces ocuparán mejores herramientas, pero eso nace de la analítica de cómo puedo optimizar el proceso de negocio. Entonces los tácticos tendrán que empezar a promover innovación sobre su proceso, pero si no sale de ahí, pues le va a dar ceguera de taller, ¿no? Si nada más ve cómo cargan y suben y él no desarrolla nuevas competencias, pues no va a poder promover nuevas formas. Sí, que como táctico solamente te puedes centrar, o decías tú, es un tema de foco, ¿no? Uh-huh. Donde a lo mejor puedes perder el foco, nada más es una cosa de alcanzar objetivos engañosos, ¿no? Uh-huh. Que puedes tener como metas, tú nos decías algo así como el Coffee and Donuts, ¿no? Uh-huh. Que es el famoso, nada más comparo con lo del año pasado, cuando realmente no, o sea, debes de tener una analítica, una parametrización de objetivos que puedas ir analizando, midiendo, y eso te ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Y dentro de esa toma de decisiones, pues también tiene que ver con el seleccionar esas escuadrones o esas células de trabajo, uh-huh. ¿no? Un poquito en el término de adocracia, de decir, ellos pueden tener un potencial para determinar y hacer esto, porque la misma data o la analítica me da esa toma de decisiones para poder hacer un reskilling, no solamente también en tema de habilidades, sino organizacionalmente, Fer, también, no sé, ¿tú qué opinas? El tema de meter también y reinventar tus tableros de objetivos. Ya los Smart creo que ya quedaron atrás, claro. Y creo que hoy en día justo da esa evolución, tiene que ver con un tema de ahora ponerte el tema de OKRs, ¿no? Así es. ¿Tú qué nos puedes platicar, compartir acerca de esto, de los OKRs, cómo vienen a revolucionar? Bueno, es el Management 3.0 nos lleva a un nuevo sistema de gestión de la estrategia. Voy a hacer un poquito de remembranza. 1.0, tomamos a la gente de la calle y lo metimos a las fábricas. Y necesitaban un supervisor o capataz. Ese era el Management 1.0. La revolución industrial requirió la fabricación en serie, pero tomábamos gente de la calle para que operara como obrero o como operador dentro de una organización. Y como no tenían las competencias y habilidades, requería un capataz o supervisor que hiciera su trabajo. Muchos nos acordamos en la película de Chaplin de cómo era el proceso del capataz, un ejemplo muy bueno. El 2.0 nace el proceso comando-control, en donde ya tenemos un esquema jerárquico, en donde tenemos un supervisor y ya tenemos personas con competencias desarrolladas, ingeniero industrial, de logística, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos gente con perfil orientado a actividades, pero sigue habiendo un supervisor, ese modelo de capataz un poquito más light. El 3.0 habla de células de productividad, células de trabajo con miembros de diferentes áreas de la organización, porque los procesos de negocio son transversales. Y entonces tenemos un proceso transversal para generar valor, que significa generar ingresos, control o ahorros. Entonces, esa es la transformación. Células de trabajo que trabajan para una misión, llamados escuadrones, que tienen una misión de lograr una meta. Pero esa meta, ¿cómo la defines? Pues la defines con la estrategia. Entonces, la estrategia tradicional es una transformación del modelo de negocio a la necesidad del cliente, pero con una revisión casi anualizada. Entonces, tienes que llevar a pie de tierra, a la última milla, el desarrollo de esa estrategia, para saber si está funcionando o no está funcionando. Entonces, los OKR es una herramienta de seguimiento de la estrategia
que cubre las 3 capas, la capa operativa, la capa táctica y la capa directiva. Y tiene una serie de eventos o ceremonias de seguimiento, así como lo que tenemos en la agilidad, ¿no? El check-in, ¿no? Que es la de seguimiento, la de revisión y una constante retrospectiva. ¿Qué sí nos está funcionando? ¿Qué debemos de seguir haciendo? ¿Qué debemos de dejar de hacer? Eso cada 3 meses, lo que va a permitir que ajustes la ejecución y entonces tengas mayor probabilidad de llegar a la meta. Entonces es un modelo de gestión menos jerárquico, más centrado en la cotidianidad, con resultados que también hacen a un lado el absoluto. O sea, llegar al 100% en una estrategia es muy complicado. Entonces aquí manejan 3 métricas. El 30% estamos en movimiento, o sea, algo se está moviendo de la estrategia. Llegar al 60% es decir, tenemos un resultado esperado. Y tener 70, 80 o 90 es algo extraordinario, excepcional. Entonces también nos quitamos el perdimos y ganamos. Ya no somos tan binarios, sino vamos viendo, ajustando y aspirando a una meta realista y no esotérica o que es muy difícil llegar. Sí, claro. Pero tienes una retroalimentación constante desde la capa más baja de la organización, de lo que está haciendo la estrategia, si realmente está funcionando, y ese feedback que te vas obteniendo te permite ajustar. Entonces te da 2 cosas: mayor transparencia de lo que está sucediendo de tu estrategia y adaptabilidad de tu proceso de ejecución. Entonces el nuevo modelo. Este nuevo modelo del Management 3.0 viene a reemplazar al 2.0 y va a durar 100 años. O sea, el Management 2.0 que fue inventado por Henry Ford y Peter Drucker duró 100 años. Este nuevo management es el management que nos va a regir, llamado agilidad, los próximos 100 años. Entonces, es una habilidad entender qué es esto de la agilidad, entender que mucha de la estrategia se va a llevar a cabo por medio de proyectos, entonces tenemos que aprender de proyectos, y los componentes de ser miembro de un equipo ágil: comunicación, trabajo en equipo, foco, ¿no? Basado en resultados, ser un buen miembro del equipo, ¿no? Entonces ser miembro de un escuadrón, pues normalmente pues viene de esto de los ejércitos, ¿no? Donde el que está al lado de ti pues es el que cuida tu vida y haces una cohesión de equipo. Entonces ahora se integrarán equipos multidisciplinarios con diferentes perfiles. Y la toma de decisiones es por vía consenso. Ya no hay el que dice se hace lo que yo digo, sino hay un proceso de consenso donde hombre, mujer o niño podrá tener el mismo peso. Y cuando digo niño hablo de muchachos sin experiencia. Ellos están fuera de la caja. Entonces cuando llegan a un proyecto tienen una visión y interactúan con un entorno que el que está dentro de la caja no está viendo. Entonces tiene que tener la suficiente apertura para, sin importar la edad, sin importar el sexo, pueda tener esa retroalimentación para generar y ajustar esa ejecución que te hago mención. Entonces ya no hay el supervisor o el gerente que dice qué se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa con ese supervisor o gerente? ¿Qué rol va a tener? Se convierte en un facilitador de los recursos. Quizás en cierto momento, si se está desviando el equipo, ajustarlo, una guía, pero ya no es el que manda, ¿no? Sino hay un consenso. Y eso pues ha llevado a que esta sabiduría de grupo que se logra con este consenso lleve a mejores resultados. Entonces es una nueva dinámica. No solamente se trata porque lo han ido un poquito mal logrando al decir que el Management 3.0 solo habla de liderazgo o habla de relaciones de personas. No, el Management 3.0 es la agilidad escalada, la agilidad que tenemos en equipos y los esquemas de habilidades blandas. Y entonces la suma de esos 3 es lo que es la nueva disciplina ágil que se convierte en nuestro management de los próximos 100 años. Y imagínate, de los próximos 100 años, y estamos viendo aquí que es el tema de Reskilling Revolution a 2030. Sí.
nos quedarán 70 años o 90 años todavía por recorrer un camino en esta gestión de Management 3.0, donde nos tenemos que reinventar para poder ser parte de ese escuadrón donde tengamos que integrar habilidades blandas que nos ayuden a esa intercomunicación con 10, 15 personas que a veces conformamos proyectos en equipos, ¿no? Y además, pues en el tema de liderazgo también debes de aportar también nuevos conceptos ahí a tu liderazgo, a tu gestión, que te permitan llevar mejor. Y también en el tema de reskilling, Fer, hablábamos de que en el lograr esos objetivos, esos OKR que le llaman los OKRs, es también la gente juega un papel muy importante, porque ahora no es qué haces, ¿no?, en ese escuadrón, sino cómo tus habilidades y aptitudes y competencias suman para el logro de esos resultados. Sí, ¿qué aportas, ¿no? ¿Qué aportas, no? Pero fíjate que esta reconfiguración habla la UNESCO de lo que tenemos que hacer con los niños ahora. Fíjate, que es un dato interesante. No solamente veámoslo en el ámbito profesional, sino estamos hablando que las nuevas generaciones tenemos que cimentar conocimientos de contenidos sólidos, mucho más integrados. Tenemos que comprometernos con un aprendizaje a largo plazo. A nuestros hijos tenemos que enseñarles que el proceso de aprendizaje va a largo plazo. Esto lo dijo la UNESCO, que son las 11 habilidades del siglo XXI para los niños, ¿no? Después habla de ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinaridad, o sea, que de diferentes temas, ¿no? Después ser capaz de desarrollarse en 4 ámbitos relevantes: concienciación mundial, finanzas, economía y emprendimiento. Y civismo, salud y bienestar. El quinto dice buscar y valorar la diversidad en cualquier escenario. El sexto, trabajo en equipo e interconexión. El séptimo, ciudadanía digital. El octavo, competencia global. Noveno, competencia intercultural. Décimo, ser capaz de tomar la iniciativa, tener autonomía y hacerse responsable. Y el onceavo, ser creativo e innovador. Cuando nos plantean, hay un sesgo cognitivo en donde pensamos que generaciones anteriores fueron mejor que las presentes. Y eso no existe. No es cierto. Es otro entorno. Tienen nuevas competencias que a lo mejor nosotros no estamos comprendiendo. Las nuevas generaciones son igual de competentes que las anteriores. Nada más que hay que gestionarlas de manera diferente. Tienen un modelo, en mi caso, por ejemplo, era tener un trabajo, un buen trabajo, reproducirme y morir, ¿no? Ese era, y entonces el foco era el trabajo. Hoy los chicos el trabajo tiene que tener un propósito y tiene que tener un balance en su estilo de vida, ¿no? Tiene que tener una vida personal, una vida profesional y quizás hasta un impacto social. Ya la ecuación que nosotros operábamos como baby booms ya cambia. Entonces se va a generar esta nueva generación que va a ser más tolerante a la parte global, va a entender que va a trabajar con múltiples culturas, ¿no? Entonces esta es la parte de a los niños que les toca hacer, ¿no? Entonces el modelo educativo tendrá que ir cambiando, ¿no? hacia el desarrollar habilidades blandas y un proceso de aprendizaje, herramientas de cómo aprender. Que si en México, lo comentábamos, en México no va a pasar, bueno, al menos yo creo que de aquí a 2030, ¿no?, a décadas, no creo que pase realmente. O sea, claro. Por eso hablamos mucho de la capacitación continua, que tiene que ser por iniciativa del individuo, del profesionista, de estarse reinventando, sabiendo con estos datos hacia dónde va la tendencia, el mercado, la contratación, el tema de su nicho, de su entorno, donde te permitas como que estar siendo resiliente y ir adoptando nuevas estrategias para ti, para poder subsistir, porque la realidad es eso, que en esta ola van a subsistir pues todos aquellos que junten todas estas habilidades, competencias, entiendan la ecuación, cómo ahora se escribe o se reescribe en esta generación que se viene, ¿no? En estas como platicamos, el salario, ¿no? El salario ya no es solamente el ingreso, sino estábamos hablando de el ingreso más un desarrollo profesional, un plan de carrera, más un entorno de trabajo que le haga sentido a esa persona.
Entonces la ecuación ya es más compleja. Antes era a golpe de salario, pues donde me paguen más yo me voy, ¿no? Pero ahora es en donde esté mejor, tenga mayor disponibilidad. Les platicaba que a uno de mis hijos de ¿por qué te vas al trabajo a la Ciudad de México? Es que ahí me van a dar inglés y acceso a un gimnasio, ¿no? ¿Y te van a pagar más? No. Entonces dije, oye, la ecuación como que ¿qué, no? Pues sí, pero es que son otros valores los que ahora mueven a las personas, ¿no? Que integras como parte de tu salario. De un salario, pero en base a tu misión o visión de vida, ¿no? De vida. Que hoy mucho la brecha generacional se están dando esos cambios. Y aquí también algo me gustaría mencionar también a nuestros escuchas, que hablamos de México. Me voy a remontar tantito en esta parte para cerrar el comentario, porque es muy importante. Cuando hablamos de los skills en México, porque hoy, a pesar que en Europa, en Norteamérica se están dando mucho estos cambios, y en México decíamos, ¿por qué no? Recordarás, por supuesto, a ti te tocó ser parte de cuando se quiso iniciar el clúster en México en épocas de Vicente Fox. Uh-huh. Fracaso rotundo, ¿no? Porque pues, se lo dieron al gobierno. Sí. Ahora se está generando un tema de, le llaman, ¿no? Como el Silicon Valley de México, ¿no? Donde se está viniendo a, se me fue la ciudad, creo que es Guanajuato. Uh-huh. Y se está desarrollando un entorno de planes de capacitación para todos estos talentos no solamente de México, sino de América, de Latinoamérica, perdón, para generar nuevos talentos que salgan de ese, no es un clúster, pero sí es un modelo donde México entendió un poco de dónde tienen que salir modelos de innovación, de tecnología, para generar talentos en cierta industria. Y hablábamos que en México no se ha dado mucho este cambio porque todavía muchas de las industrias pertenecen a directivos o direcciones de esta generación donde la ecuación era diferente, ¿no? Claro. Sí, tenemos todavía un promedio de directivos, dueños de empresas, pues mayores de 60 años. Entonces la visión que tienen pues, es más conservadora. Entonces les cuesta trabajo poder cambiar. Entonces vamos a tener que empezar a esperar esa transición. Por eso no va a ser de aquí al 2030, ¿verdad? Claro. Nos va a llevar, estamos en una zona gris, en esa transición, en el cambio de directivos con visión cimentada en la tecnología, con dirección cimentada en nuevas prácticas para poder ser competitivos. Si no, irán desapareciendo en el mercado. Lo vemos nosotros, mercado libre sudamericano, ¿no? Vemos muchas herramientas tecnológicas que no están siendo desarrolladas por mexicanos. La razón, en Sudamérica los directivos son de menor edad y el proceso de crear una empresa pues se ha desarrollado mejor que acá, porque hemos perdido nosotros el tiempo en muchos casos. Lo de los clústeres, en lugar de generar un solo clúster, donde todos los talentos migraran a ese lugar, como sucede en el Silicon Valley, donde vienen de todo el mundo a estar ahí, creamos 32 clústeres y algunas ciudades tienen 2 clústeres, ¿no? De los que no se llevan entre ellos, entonces crean su propio clúster. Pero no han podido desarrollar el objetivo primordial, que era generar una industria. No tenemos una industria tecnológica. Desperdiciamos 3 sexenios para construirla, ¿no? Y a lo mejor en este momento pueda suceder. En Monterrey generaron la ciudad de conocimiento, pero pusieron una restricción que no ayudó mucho. Los primeros 5 años solamente caminarían ahí egresados de universidades de Nuevo León. Entonces ya no había migración de talento. Entonces tenías que esperarte 5 o más años para poder hacer esa integración. Entonces sí, se generó el proceso, pero muy orientado a su propia industria. No tuvo una visión de largo alcance para toda la República. Y en cada estado, pues desperdiciamos la oportunidad de poder crear un clúster único donde se movieran todos para allá. Y había que tener una etapa de sacrificio. O sea, todos los que pertenecemos a esta industria y que aportamos algo a esta industria, teníamos que entender que no era el periodo de cosecha, era un periodo de siembra, en donde en 10, 12 años no íbamos a tener ningún beneficio de ese proceso, pero íbamos a generar una industria que después nos iba a generar el beneficio. Entonces lo que hicimos fue gastarnos $60 millones, que fue lo que se metió en este programa, y no pasó nada.
Entonces, ¿por qué? Pues se dividió, se le dio a administrar a los gobiernos estatales, y los gobiernos estatales pues hicieron algunos sus buenos intentos. El único clúster que conozco funcional de este modelo es el de Querétaro. Entonces, los únicos. De ahí en fuera, los que ya existían era Guadalajara, Aguascalientes, eso estaban antes, eran áreas de desarrollo de juegos y toda esta parte, fabricación de equipos, pero no se logró hacer la idea original. Y lo que pasa es que no sabemos sumar. Los mexicanos no sumamos. No podemos decir, hoy no nos toca, esperemos y será para otra generación. Sí, queremos esa inmediatez de que no sabemos que los ciclos de los negocios o proyectos son como de largo alcance. De largo alcance y que tienen un ciclo de vida, que tienen que llegar a madurar, ¿no? Bien lo dices, hasta los 18 años. Sí. Tienes que recolectar esa maduración de tu negocio. Sí, me decía un maestro, ¿no? Los negocios mueren entre 1 y 2 años. Al tercer año caminan, es como un niño, ya empieza a caminar. Pero realmente maduran cuando cumplen 18 años. Entonces, pues a veces queremos obtener del beneficio del negocio al año y medio, a los 2 años, y por eso nacen y desaparecen tantas empresas. Pero ahora que estuve en México, desaparecen en todo el mundo, en toda Latinoamérica, sucede lo mismo. Es un proceso, vamos a decir que orgánico, en donde prevalece las que deben de prevalecer, ¿no? Es un sistema, es un ecosistema, aunque en algunos países lo subsidian y se mantienen un rato más, pero cuando lo sueltan, desaparecen. Entonces sí, es un proceso natural. Por eso antes de nacer debe de validarse bien para que no haya pérdida de recursos, ¿no? Porque pues, el que fracase una empresa lleva detrás toda la inversión y patrimonio del emprendedor, ¿no? Pues creo que es un dato que une todo, ¿no? Creo que todo tiene un hilo y ahí, pues bueno, lo vemos porque en México no ha sido todavía este tema, no lo vemos todavía como tan sensible o ya a la vuelta de la esquina el tema de que tenemos que reinventar, tenemos que integrar ciertas metodologías, buenas prácticas, el management 3.0, que ya también es un tema de reinventar la industria. Yo lo veo en el IoT, ¿no? Acabamos de dar un curso de IoT y tuvimos muy escasa demanda, ¿no? Porque las empresas mexicanas, quitando las internacionales, operan como en los 80, 90. O sea, su infraestructura de fabricación es 80, 90. Solamente que sean empresas exportadoras, por ejemplo, el que hace el mazapán La Rosa, tiene procesos de fabricación de primer mundo porque la demanda se lo obliga, ¿no? Así es. Pero las empresas pequeñas tradicionales que no estén vinculadas a un clúster automotriz, pues fabrican casi de manera artesanal. Entonces tú llegas con tu plataforma de Internet de las Cosas, pues les hablas en hebreo, porque ni siquiera pasaron a la etapa de mecatrónica, ¿no? O mecánica, o están en la etapa mecánica, no llegaron a mecatrónica, pues están muy lejos. Están en la industria 1.0 ellos, ¿no? Y entonces estamos hablando de la 4.0 con Internet de las Cosas, pues va a estar difícil. Entonces, eso mismo, llévalo a la organización, en la estructura organizacional. Entonces trabajan con el modelo de Management 2.0, tirándole al 1, ¿no? Del capataz, ¿no? Entonces la tenemos difícil. Pero eso son las organizaciones. Tú, individuo, ¿no? ¿A dónde te ves, ¿no? En el futuro. ¿Te ves aquí todo el tiempo? Pues si tienes las competencias y las habilidades, el idioma hablan. Aquí me dice, mira, las habilidades profesionales: creatividad, innovación, pensamiento crítico, solución de problemas, colaboración, razonamiento cuantitativo, pensamiento lógico, metacognición e iniciativa. Que son profesionales. Las personales: flexibilidad, adaptabilidad, determinación, inteligencia emocional, toma de decisiones, autonomía, autopercepción, control de impulsos, manejo de estrés, autodisciplina, motivación, seguridad de sí mismo. Casi un zen. Personales, ¿no? Sí, personales. Casi un zen, ¿no? Ya eres el nirvana, casi. Un ¿no? Nirvana. En las sociales, empatía, comunicación, habilidades interculturales, donde está el idioma. Ética, liderazgo, responsabilidad, respeto, relación, trabajo en equipo y toma de decisiones. Entonces tú tendrás que reconfigurar en 3 ámbitos.
tu ámbito profesional, tu ámbito personal y también en el social, ¿no? Y eso el mexicano sí se adapta. Cuando se va a trabajar a Holanda, cuando se va a trabajar a Alemania, cuando es súper, dicen, no, qué empleado, ¿no? Qué barbaridad, pero acá, qué obediente, ¿no? Pues es que te adaptas a tu entorno, ¿no? Sí. Sabes que ahí sí te sancionan, que si tiras basura, que si te cruzas cuando están en rojo van a pasar automóviles, aunque no pase ninguno, no se cruzan. El ruido en el escenario, ¿no? En Alemania, el ruido en un centro comercial no es como aquí, ¿no? Aquí nos ponen música para que nos acerquemos a ver qué están vendiendo y allá hay un silencio que cuando vienes de este entorno te saca de onda, ¿no? Dices, ¿qué pasó? ¿Quién se murió, no? Hay demasiado silencio. Entonces tienen un cuidado hacia el ruido, también la contaminación visual, ¿no? Aquí tenemos una cosa que es que tengamos colorido, ¿no? Pero otra cosa es otra cosa ya es tenemos tendederos. Tenemos tendederos de anuncios, entonces tenemos sí. mucha... y eso nos mete un ruido mental. El tener tanta información nos mete un ruido mental y no nos permite estar en una sintonía de pensamiento entonces nos empieza a arrojar, a transformar y convertirnos en seguidor de todo lo que sucede, ¿no? Y ahí con el tema del reskilling, para ir cerrando como este punto, Fer, a mí me gustaría agregar también que sí, el reskilling debe ser para todos, tú decías ahorita como individuo, pero también mucho tienes que ver que no solamente es como adquirir nuevas aptitudes o competencias, tienes que cambiar este famoso, como le han llamado, mindset, y transformarlo. Yo lo he visto, he leído, muchos lo mencionan como un growth mindset, sí, ¿no? Sí. Un mindset de crecimiento continuo, porque tienes que ser casi un ser de luz, ¿no? Ahí, zen y cumplir con tienes que reinventarte y tener una mentalidad de querer crecer para poder ser parte de esa reskilling, ¿no? Ese tema de revolución, porque no todos tienen esa capacidad de reinvención o de resiliencia, ¿no? Bueno, o sea, la manera fácil de hacerlo es abrazar principios y valores, fíjate, y no tanto el aprender tantas prácticas, ¿no? Hay una tendencia en el manejo de las prácticas. Antes las prácticas era enseñarte procesos, por ejemplo. Hoy dicen, mira, los procesos son importantes, pero tienen que estar regidos por una serie de principios y valores. Y llévatela simple, ¿no? Respeto, responsabilidad y honestidad. Con esos 3 valores, tú vas a poder cumplir las habilidades y competencias que te ponen aquí en el lado profesional, personal y social. Entonces, céntrate en desarrollar valores. No vas a poder desaparecer los defectos. Esos son imposibles. Dijera Peter Drucker, mejor vive en tus fortalezas para que opaquen tus debilidades. Entonces, ¿cuánto tiempo estás en el modo enojón o en el modo contento? En el modo agradecido que en el modo víctima. Entonces, con los valores y con tu decisión de estar en el modo más positivo de lo que tú tienes, porque además no tendrías que actuarlo, sino de lo que tú tienes, y todos tenemos esos blancos y negros, pues vive en tus blancos, ¿no? Y evita los negros, y si no los puedes evitar, vive en ellos lo menos posible, ¿no? Sí. Entonces eso va a hacer que opaquen eso. Entonces es enojón, sí, pero pocas veces se enoja, ¿no? Entonces ahí estás. Y estos 3 valores te pueden llevar a poder cumplir mucho de lo que está aquí. No que a veces yo digo, inteligencia emocional, bueno, con respeto lo logras, ¿no? Te dicen trabajo en equipo, pues con honestidad, cuando algo no esté funcionando. Y responsabilidad. Entonces, tienes 3 valores y el PMI le aumenta 1. Imparcialidad, ¿no? Cuando tengas que tomar una decisión, sé imparcial. Cuando tengas que llamar la atención, sé imparcial. Entonces, yo creo que con 4 valores puedes desarrollar estas competencias. Y esos valores los tienes que abrazar y no renunciar a ellos, ¿no? Porque mucho de lo que hace que falle es que constantemente renuncias a esos valores, ¿no? Y entonces te vas al lado oscuro de la fuerza. Sí, si pierdes uno de ellos, la honestidad, la responsabilidad, pues aunque tenga los otros 10 que te marca ahí, realmente... Digo, son como 25. Imagínate. Entonces tú dices... Si no puedes con 3,
No creo que tengas la capacidad de llevar 25, ¿no? Coincido contigo que hay que abrazar estos 4 máximas en la carencia o esencia y verlos como intrínsecos hacia tu persona, ¿no? Y entonces era más fácil desarrollar esto. Eso es correcto. Ya me explico. Entonces, por eso hay una tendencia en la agilidad, se basa en principios y valores. Cuando no estén definidos aquí, te regirán esos, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a poder desarrollar esa transformación de persona. Ahora, si no los tienes hoy, el respeto, la responsabilidad y la honestidad son actos de decisión. ¿Sí me explico? Tú decides, a lo mejor fuiste irrespetuoso antes, ¿no? Andabas con el pelo largo, no obedecías a tus padres, pero tú tomas la decisión de decir, ya voy a ser respetuoso. Y entonces empiezas a transformarte. Y esto entonces será fácil. Pero mientras no haya esos valores, será difícil. No hay una gobernanza. No hay una gobernanza. No tienes autogobernanza. No tienes autogobernanza. Y entonces, bueno, eso, porque yo lo veo, me dicen, ¿cómo? Oye, lograr eso, pues hay que ser casi un Dalai Lama, ¿no? No, pues nada más con 3. Con eso empiezas. Con eso empiezas y te me dices cómo te va. Entonces ya vas aprendiendo a trabajar en equipo y entonces rige tu actuar con esa parte. No son complicados. Dicen que son simples de entender, difíciles de aplicar, ¿no? Para muchos es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, siempre buscamos una justificación. Para muchos son muy difíciles porque quieren regresar al management 1.0, 1.0, ¿no? Donde tengas hablábamos de los motivadores, ¿no? ¿Cuáles son los motivadores que nos mueven a las personas a querer lograr una meta, ¿no? Entonces, muchos tenemos diferentes motivadores. Unos, reconocimiento. Otros, sentirnos poderosos, ¿no? Ser la chica superpoderosa, ¿no? Otros, la transformación. Otros, ayudar a alguien. Encuentra tu motivador o la suma de tus motivadores que te mueven hacia un objetivo. Entonces, muchos tenemos unos, otros tienen otros. Es tan individual como el traje de novia, ¿no? Es tan individual como la persona. Entonces, busca esos motivadores. Muchos los motiva ganar mucho. Está bien. Ese es su motivador y se respeta. Pero a lo mejor para ti, tu motivador es trascender, ¿no? Compartir. Entonces, ¿cuál es tu motivador? Después de tus valores, encuentra tus elementos que te motivan, ¿no? Ok, ya entendí los valores. Está difícil, pero ahí voy. Ahora, ¿qué te motiva a ti? Entonces, sí requieres una introspectiva de hacia dónde voy, qué quiero ser, qué quiero obtener, ¿no? Pues es todo un tema que se vuelve no solamente de reinventarte, sino tiene que ver con todo de retrospectiva y profundizar más, Fer. Y cómo en esta parte, para llegar a nuestra etapa final de nuestro episodio de hoy, Fer, cómo IT University, a través de toda esta expertise que tienen en la parte de, pues que ya ustedes ya entendieron el modelo, ya lo ven, cómo ayudan a otros a través de la capacitación y la educación continua. Porque sé que pues ustedes promueven mucho el tema de la agilidad, del nuevo management. ¿Cómo lo hacen? Y si tienes algún dato que nos puedas compartir del top ahora de las certificaciones del futuro que se vienen para prepararnos y estar fuertes ante esta revolución, pues me gustaría que los compartieras con nuestro auditorio. Claro que sí. Mira, cada año escribo las top 10 de certificaciones más buscadas, ¿no? Y las mejor pagadas, ¿no? Las más buscadas por la industria y las mejor pagadas de la industria. Por primera vez en los últimos 5 años, la certificación de administración de proyectos quedó en 10º lugar. Antes quedaba entre los primeros 5. Entonces encontramos que la gestión de proyectos en el 2022 es la certificación número 10 de las mejor pagadas. ¿Y qué es lo que está pagándose más? Me voy a ir a la 1. Arquitecto de soluciones en AWS, por ejemplo, en Amazon. Profesional certificado en la nube, ya sea en Google, ya sea en Microsoft o Azure. Arquitecto de soluciones certificadas de Azure. Entonces, te estás encontrando que las 3 primeras tienen que ver con la nube, con la plataforma donde todo lo que hoy tenemos vamos a migrar. Después viene la Big Data, la 4ª. Después viene hacker ético, todo lo que es ciberseguridad. Después viene la de gerente de seguridad de la información, profesional de seguridad, y luego viene
telecomunicaciones, ¿no? CCIE, CCNA y al último PMP. Como te das cuenta, pues nos está hablando el proceso. Nos está diciendo, tienes que meterte a Big Data, tienes que meterte a la nube, la ciberseguridad está ahí y gestión de proyectos todavía, ¿no? Pero ahí está el tema. Y a veces no estamos volteando ahí. Después tenemos las más buscadas, ¿no? Entonces la más buscada es la de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? La parte de las máquinas de aprendizaje. La segunda son certificaciones de la nube, cloud. La tercera, certificaciones de la data science, ¿no? De la big data. La cuarta, que me sorprendió, la de digital marketing. O sea, traer clientes, ¿no? Entonces ahí está la... a través de... Luego viene Big Data. En el sexto viene Project Manager, la gestión de proyectos. Y nace una que se llama RPA, que es la robotización de los procesos de negocio. Se automatizan esos procesos repetitivos que decimos que van a ser sustituidas las personas, se hace con RPA. Estamos hablando 2022, ya está en el séptimo lugar. Y pocas personas saben manejar eso, ¿no? Técnicamente hay muy pocas. Luego viene ciberseguridad, en el octavo viene Ágil Scrum, agilidad escalada. Y en el noveno viene ciberseguridad y ethical hacking, sigue ahí. Y en el décimo, el desarrollo full stack, un desarrollador full stack, que participe en todo el ciclo con el cual se conforma un producto. Entonces viene ahí esa parte. Luego los lenguajes de desarrollo, ¿no? Es un tema. Yo veo que mucha gente quiere seguir programando en ciertas plataformas. Les quiero decir que C# está en el 10º lugar, cuando era el número 1. Número 1, sí, ¿Okay? hasta hace unos años. Entonces bien, el número 1 es Python, ¿okay? El lenguaje de configuración por excelencia. El número 2, PHP, te sorprende. Sí. Dices PHP, bueno. Kotlin, el número 3. Lenguaje R para todo lo que es estadística de la Big Data. El quinto está Java. El sexto está Swift. En el séptimo está JavaScript. Y revive de los muertos el C++. En el octavo. Cuando dices, ¿por qué? Bueno, la Internet de las cosas. C++. Exactamente. El IoT. Luego 9, Go. Y en el 10º, C#. Hubo una reconfiguración. Cuando Microsoft se ha dormido un poco y está en ese tema. Luego los perfiles más escasos, ¿no? Que es algo que viene de la información que te decía de que no hay gente. Desarrollador de Java, el número 1. No hay llaveros. Entonces necesitamos mucha gente de ese tipo. Desarrolladores full stack. Hay gente que sabe desarrollar, pero no tiene la competencia completa de saber gestionar la agilidad, manejar DevOps, saber todo el ciclo de vida, entender todo el ciclo de vida del producto. El tercero está escaso, arquitectos de la nube, o sea, lo que hablábamos. Está en los primeros, pero hay una escasez. Hay una escasez. Después vienen el cuarto lugar, la agilidad escalada. O sea, ya ahorita Scrum cumplió 20 años. Entonces ya ahorita ya no quieren ir más allá de gestionar equipos, sino gestionar organizaciones. Entonces hay una escasez de gente de agilidad escalada. Desarrollo de aplicaciones móviles sobre plataforma con Microsoft. Hay una escasez. Poca gente sabe desarrollar con Microsoft en apps, ¿no? Luego, especialistas en DevOps. Una certificación que me saltó es la de especialista en análisis de negocios, ¿no? Viene ahí ese business, el analista de negocios que vea dónde la tecnología puede ayudar en procesos de negocio y donde la agilidad también lo puede ayudar. Luego viene el especialista de Big Data, son escasos, y especialista en IoT, también contados a veces con las manos, y el especialista en inteligencia artificial. Cuando ves la lista dices, yo no quepo ahí, ¿no? Casi muchos de los que me están escuchando van a decir, oye, sí, pues, no, pues ¿dónde? No estoy ahí, ¿no? Pero este objetivo de hablar de esto es que ahí es a donde te tienes que reconfigurar, hacia esos entornos, y será muy rentable la inversión que hagas en este tema. Los invito a visitar ituniversitymexico.com
y la opción de tienda. No para que me compren, sino para que vean toda la tendencia tecnológica que tenemos. Hay cursos que no vendemos y que tenemos ahí porque sabemos que van a venderse algún día y tendrán tendencia, ¿no? Basados en esto, hemos estructurado nuestra oferta educativa para poder ser una opción de esta revolución de habilidades que tenemos que enfrentar todos, ¿no? En este caso, nosotros dedicado al área de negocios, digo de tecnología. De tecnología, ¿no? Pero la área de negocios también tiene que ponerse las pilas. Fíjate, hablábamos en la reunión de que los directivos que ya hacen planeación estratégica, hay 8 modelos de planeación estratégica. Pues todos esos 8 modelos van a ser sustituidos por el nuevo modelo de OKR. Entonces, las universidades que forman negocios tendrán que integrar esta nueva práctica del Management 3.0 y de la nueva práctica de planeación estratégica. Entonces, viene también una revolución a nivel dueños, directivos de gestión, muy potente. Así es. Porque las transformaciones no suceden de abajo hacia arriba, ¿no? Tienen que venir con el sponsor principal para abajo. Entonces, a ellos también tenemos que convencerlos que tienen que hacer su revolución de habilidades para poder aplicar todo esto. Sí, viene a transformar definitivamente toda la estructura hablando de organizaciones de empresas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Porque tiene que ser una transformación, hablamos de ecosistema, ¿no? De toda esta empresa. Y pues bueno, creo que el tema nos dará para mucho más, mi estimado Fer, que el tiempo aquí se nos está acabando, pero Muy bueno, bien. creo que hoy con toda esta información que compartiste, de verdad de mucho valor para muchos de nuestros escuchas, nos decías, con que toquemos a uno y le haga clic, Así es. ya, ¿no? Que vea que todo este panorama de reinventarnos, pues ya es una realidad, ¿no? No es competencia, globalización, llámale como le llames, pero te tienes que seguir reinventando, ¿no? En la organización, si eres dueño de una organización, si eres un emprendedor, tienes que tomar esto en cuenta, en consideración. Un emprendimiento, checa hacia dónde va, ¿no? Uh-huh. Dueño de una empresa, de una organización hoy en día, pues también hacia dónde tendrá que ir tu evolución o tu modelo de negocio, ¿no? Que también es lo que te plantean las metodologías de los 3 horizontes, que tienes que ir modelando tus negocios para ir generando pues una adaptación a la demanda, a las tendencias, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, Fer, me gustaría pues cerrar con un último comentario de tu parte, alguna otra recomendación que nos puedas compartir para despedir nuestro episodio del día de hoy. Bueno, en mi WhatsApp dice, tú eres el producto. Tenemos que entender que nosotros somos el producto, ¿no? ¿Qué le quieres sumar a ese producto, ¿no? Y tienes que también tener una estrategia. ¿Dónde te ves en el tiempo? Entonces tienes que tener un plan de vida, un plan de carrera. Si no tienes esas 2 herramientas, pues quizás te quedas estacionado en un momento de tu vida. Entonces entendamos que nosotros somos el producto, que tenemos que vernos en el futuro, a corto, mediano y largo plazo. Y que a veces esa transformación nos lleva a muchos sacrificios, ¿no? A salir de esta zona de confort que nos da la estabilidad. Pero a veces te das cuenta que esa estabilidad puede estar en riesgo si te quedas tan quieto. Entonces tienes que trabajar en un movimiento continuo, que es esta parte de el eterno aprendizaje, ¿no? Este eterno aprendizaje. Entonces, vete como el producto. Y el destino y el control de ese destino está en tus manos, no está en un tercero, no está en ti. ¿Dónde quieres llegar? Hoy, mañana y después. Después, ¿no? Con eso podría yo cerrar. Excelente, Fer. Pues muchísimas gracias, Fer. En verdad, un gusto, un agasajo tener estas pláticas contigo y poder compartir con todo nuestro auditorio en un episodio hoy de Tergum. Y pues nada, vamos a dejar aquí toda tu información de IT. También, por favor, que se acerquen, que visiten ahí tu página. La vamos a dejar aquí en el descriptivo de nuestro episodio para que vean, por favor, también esto que nos hablas de la estructura de las tendencias. Por nuestra parte también, pues, dejarles aquí toda la liga de capacitación que ofrece el Instituto Benemérito, que también en una alianza estratégica con CertiSkill, pues bueno, se ofrecen toda esta parte de certificaciones en negocios,
en ISO 9000, en el tema de marketing digital, en pequeños emprendedores, en business, toda esta parte, pues bueno, ahí se las vamos a dejar. Tienen toda la información a la mano y más que nunca. Y pues nada, Fer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros audioescuchas por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y como siempre, te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y danos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.